Quiero saludarles a todos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. ¿Sí? ¿Me puedes acercar ahorita el atril? El atril, acercármelo. Gracias. Sí. El día de hoy vamos a tener una hermosa predicación y esta predicación va a ser práctica. En sí toda la palabra tiene esa aplicación práctica. Gracias. Y la palabra de Dios no solamente se queda en teoría, sino también tiene aplicación práctica. Y es la óptima sabiduría. Entonces, en esta hermosa mañana vamos a tener esta hermosa predicación. Será la primera vez que yo lo predique de esta manera y es porque es una labor, una tarea que el Señor Jesucristo nos dejó. Vamos a hablar el día de hoy sobre sanidades y milagros, el cómo se hacen. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, muestra precisamente milagros y sanidades. Está lleno toda la Biblia de ello. En el inglés se le conoce como el how know, el cómo hacer. Y ustedes han visto libros que dice, hágalo usted mismo. Y es algo que nos ha dejado como tarea nuestro Dios, el mismo Señor Jesucristo. Y voy a empezar primeramente por mencionarles sobre lo que es el pecado. Dios nos creó de una manera perfecta, pero la serpiente antigua, que es Satanás, al tentar a Adán, a Eva, ellos cayeron en pecado. En el libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 12, se nos menciona precisamente que por un hombre, este hombre se llama Adán, entró el pecado y esto contaminó a todo el mundo. Entonces, en el Edén vemos que cuando dan de comer el fruto que Dios les dijo que no comieran y el día que lo hicieran morirían, antes de esto la humanidad era perfecta, no había enfermedad, no había muerte, no había maldad. Entonces, en el momento que comen del fruto, ¿qué es lo que llega a suceder? Es algo que nosotros vemos y a través de esto se inicia algo muy importante de que el hombre cedió todo ese bienestar, toda esa salud, se lo cede a Satanás. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 4, específicamente en el versículo 6, se nos menciona precisamente que Satanás le dice a Jesucristo, porque a mí me ha sido entregado, está hablando Satanás, y yo, Satanás, a quien quiero la doy. Él le robó a Satanás lo que le pertenecía. Era, ahora sí, fíjese bien lo que le voy a decir, era Señor de todo. Cuando Jesucristo dice señoread, fíjese la palabra Señor con S minúscula, era ser amo, era ser como dueño, y ese señorío lo perdió Adán, Eva, cuando entró el pecado en el mundo. Entonces,
Satanás es un ladrón. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, nos muestra precisamente que dice, el ladrón, fíjese que es un artículo definido, tiene nombre, se escribe con letra capital, es decir, con mayúscula. El ladrón, o sea, no es un ladrón uno de tantos, no, es específico y está hablando de Satanás. Ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero ponga atención en la segunda parte de Juan 10:10, que dice, pero yo, Jesús, he venido para que tengan, ¿qué cosa? Vida y vida en abundancia. ¿Lo ven? ¿Qué llega a suceder? Que teniéndolo Adán y Eva todo, llegó un momento que parecía que no tenían nada, pero siempre Satanás engaña, hermanos, miente, con que Dios os ha dicho, poner duda a la palabra. Entonces, algo que hoy quiero comenzar por decirles es que los panteones están llenos de gente que por ignorar esto que Jesús nos dejó en la Biblia, murieron y están sepultados en los panteones. Pero les voy a decir esto, no debería de haber acontecido esto si hubieran conocido la palabra de Dios. Por eso nosotros vemos en Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, otra parte en la Biblia nos dice, no quiero la muerte del que muere. Eso quiere decir que la propia persona, por causa del pecado e iniquidad, acelera su muerte. Ahora, ¿a quiénes Dios usa para precisamente que esa vida sea en abundancia, para que tengan vida, para que no mueran, para que no fallezcan? En Juan capítulo 1, en el versículo 12, se nos da a nosotros ese nombre de hijos de Dios con H minúscula. Dice, a todos los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad del derecho de ¿qué? De llegar a ser ¿qué cosa? Hijos de Dios, con H minúscula. Ahora, cuando Jesús venga por su iglesia, por los suyos, no va a venir por una religión popular, no va a venir por una secta. Escúcheme bien, Éxodo 12:15 claramente ahí nos muestra y nos revela que es los que han sido lavados su corazón con la sangre del Cordero. Y Él quitó ¿qué? Todo pecado. ¿Y qué promete Dios? Plaga no tocará tu morada, no tocará tu cuerpo. Ahora, Él viene por los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Juan el Bautista señalaba a Jesús y decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo va viendo? Y la pregunta es, ¿lo quitó o no lo quitó? Claro que lo quitó porque está escrito. Y nos muestra en Juan capítulo 16, versículo 7, a quienes les dejó precisamente el llevar esa vida eterna, el mensaje de la palabra de Dios.
¿A quiénes envió? A ver, fuerte. A mí. A usted lo mandó, a mí me mandó. A ver. No diga nosotros, no, a mí. Nos dio, fíjense, algo tan importante, lo he dicho más de una vez, que los ángeles del cielo de Dios nos tienen envidia, hermanos. Ellos quisieran predicar el Evangelio, pero la predicación del Evangelio se lo dejó a usted, me lo dejó a mí. ¿Dónde lo confirmo? Juan 16:7 nos dice, fíjese, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesucristo, porque dice ahí claramente, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando él dice, les conviene que yo me vaya, eso quiere decir que Jesús, cuando hace un primer milagro, le da la orden a ese varón y dijo, por favor, no se lo digas a nadie. Y parece que dijo lo contrario, ve y diles. Y se le dejó venir una multitud de gente. Él todavía no tenía preparado a sus 12 apóstoles, hermanos. Y era muchísimo trabajo lo que Jesús tenía. Si usted lee el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, vienen muchas veces la palabra inmediatamente. O sea, hasta para ir a comer, hasta para ir al baño, lo tenían que hacer rápido porque había mucho trabajo. Ajá. Y cuando dice, les conviene que yo me vaya, Jesús, porque si no me voy, van a quedar ustedes huérfanos. Pero les voy a mandar, ¿qué? Un consolador. Un paracleto, el que va al lado de usted, el que está dentro de usted. ¿Y qué pasa? Con las mismas características que el mismo Señor Jesucristo. Amén. Ahora, porque no podía Jesús solo hacer toda la labor en el planeta Tierra. Fíjese bien, Jesús preparó a 12. Esos 12 se multiplicaron en 72, aunque la Biblia dice 70. 6 por 12, 72. Después 120 múltiplos de 12. Después 3,000. Después 5,000 y se perdió el control. Se multiplicaron. Cuando Él dice, les conviene que yo me vaya, ¿por qué razón es? Él nos promete enviarnos un consolador que va a estar dentro de nosotros. Ajá. Ese consolador se llama Espíritu Santo. Se los voy a comprobar ahorita con la Escritura. En la Biblia, Jesús le está diciendo, les conviene que yo me vaya porque ustedes, yo me voy a reproducir en ustedes. Es decir, que dentro de usted está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. Juan 14:23 está comprobado ahí. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y vendremos a Él y haremos en Él morada. En 1 Corintios 6:19, si no mal recuerdo, también dice claramente que somos, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. ¿Lo van viendo? ¿Dónde está Dios? Dentro de nosotros.
¿Sabe qué ha querido hacer la gente? Encerrarlo, como tengo este líquido aquí adentro, y así como que eso da buena suerte, y no es así, hermanos. Y hasta le queremos decir Diosito. No, es Dios. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Si fuera una inmensa hamaca, lo rompería, porque es infinito como las matemáticas, hermano. Y siempre tú presumes qué tan grande es tu problema, pero nunca presumes qué tan grande es tu Dios. Por eso el Salmo que dice, ¿quién como Jehová? Es para presumirlo nuestro Dios. Y Él quería reproducirse en usted y en mí, primero en los 12 apóstoles. Y una vez que platicaba con un católico, apostólico romano, le dije, ¿sabes qué significan esas palabras? Dijo, no, nunca me han enseñado. Católico universal, todo el mundo. Apostólico, porque los primeros que llevaron el evangelio, ¿quiénes fueron? Los apóstoles, 12. Y romano, porque la sede de tu religión está dentro de Roma, de un lugar que se llama Vaticano. No lo sabía. Y yo le dije, yo soy católico, yo soy apostólico, pero mi ciudadanía está en los cielos, porque lo dice la Biblia. Denle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Ahora, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Estamos aquí como peregrinos de paso. Y por eso Cristo lo que quería decir, les conviene que yo me vaya, porque ustedes se van a reproducir. En cada uno de ustedes, desde los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, van a ver un Cristo chiquito en usted. O sea, yo, Cristo, me voy a ver en ustedes. Y el libro de Hechos señala que en Antioquía de Pisidia se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó también los del camino en el libro de Hechos. Se lo estoy sintetizando, hermanos. Ahora, aquí en la palabra de Dios claramente nos señala y nos enseña esta palabra que Él no viene por una religión, no viene por una secta, hermanos. Viene por los que han sido lavados su corazón, sus pecados, con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Ahora fíjese, comprobando con la palabra de Dios, Romanos 8:9 nos habla la primera parte del Espíritu de Dios, un sinónimo del Espíritu Santo. Y termina diciendo Romanos 8:9, quien no tiene el Espíritu de Cristo, también otro nombre del Espíritu Santo, no es de Él, no es propiedad de Él. Véalo. Una hermanita me decía muy triste, es que yo no tengo el Espíritu Santo. A ver, ¿usted cree en el Evangelio? Sí. ¿Cree en Jesucristo? Sí. ¿Cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Dije, sí. Vamos a comprobarlo con la Biblia. Y Gálatas 3, versículos del 1 al 3, dice claramente, recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley. ¿Cuál sería la respuesta? Por el oír por fe. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, a Jesucristo. ¿Lo va viendo? O sea, dentro de usted ya está el Espíritu Santo, si creyó en la palabra de Dios. Ahora,
Si usted tiene el Espíritu Santo, puede hacer las cosas, escúcheme bien, que hizo Jesús. Paró una tormenta, sanó enfermos, echó fuera demonios, etcétera, etcétera. Ahora fíjese, ¿dónde compruebo esto? Marcos 16, del 15 al 20, nos dice claramente ahí: id y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice ahí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué van a hacer? Echarán fuera demonios. ¿Lo ve? O sea, todo cristiano puede echar fuera demonios. Estaba yo en un campamento infantil de niños, niñas, y se enchamucaron 4 niños ahí. Y le dije al otro niño: nada más menciona el nombre de Jesús que salga. Y el niño señaló, dice: en el nombre de Jesús sal fuera de su cuerpo. Y el demonio obedeció, hermanos. Salieron de esos 4 niños los demonios. O sea, ¿yo lo podría haber hecho? Sí. ¿Sé cómo hacerlo? Sí. Pero tenían que aprender los niños a hacerlo. Ahora, a los hijos, a los niños se les entretiene. La respuesta es no. Se les enseña y aprenden, hermanos. Claro que sí. En mi nombre, Marcos 16, 15, echarán fuera demonios, hablarán lenguas. Si tomaran cosa mortífera, un veneno, dice, no les dañará. Ajá. Habla también de una mordedura de serpiente, y lo vemos en el último libro de Hechos. Ahora fíjese, termina diciendo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo van viendo? Ahora, por eso está escrito: y les dijo, id por todo el mundo, Marcos 16, 15. ¿Y qué orden da Dios? Es una ordenanza, un mandato. Y predicar el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura, desde bebés, adultos, ancianos, jóvenes, adolescentes, etcétera. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Es sencillo, hermanos, usar su nombre. Acuérdense que el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. El libro de Filipenses dice: para que toda rodilla se doble ante Él, de los que están arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice? Y toda lengua va a confesar que Jesucristo, que es el Señor. ¿Lo van viendo? Déselo fuerte al Señor. Promete ahí: hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. O sea, le sucedió a Pablo en el último libro de capítulo de Hechos. Está registrado que cuando llegaron del barco que se había destruido en el mar, tenían mucho frío porque el agua es fría del mar. Él juntó ramas y una serpiente muy venenosa, una de las más venenosas, se llama coralillo. Tiene colores de rojo, negro y amarillo. Es venenosa, y si no se pone un antídoto, en 5 minutos muere. Y en cuanto se prendió la serpiente del brazo de este Pablo, él nada más lo puso en el fuego y la serpiente lo soltó, pero ya le había inyectado el veneno. ¿Lo van viendo? Y todos se quedaban viendo. Dicen: no, hombre, este hombre está salado. O sea, lo sigue el mal. Y veían que no se hinchaba, no se moría,
¿Qué dijeron después? ¿Es un Dios? Pero se cumple la promesa que Jesús dejó en su palabra. Y dice, y si bebieren cosa mortífera, si beben un veneno, que dice ahí, no les hará daño. Hay un libro que se llama Misiones Internacionales. Los primeros que llevaron el Evangelio a Rusia, el ejército ruso no permitía que la palabra de Dios llegara ahí. Y uno de los misioneros internacionales le dijeron lo siguiente: tómate este veneno. Y él dijo, tengo la costumbre de siempre orar por mis alimentos. Y él oró y se lo tomó. Ahí estaban oficiales del ejército ruso, enfermeras y médicos militares, y esperaban a que muriera, y no murió. Los primeros convertidos fueron estos del ejército. ¿Lo ve? Por el testimonio de que vivieron cosa mortífera y no les hará daño. No estoy hablando teoría, es real, hermanos. Es un testimonio real. Por eso dice, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué va a pasar? ¿Qué dice? Y sanarán. Aquí no es, escúcheme bien, a la capulina, no es una fe a la capulina. ¿Sí sabe qué es eso? Puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. El adulto es así, duda, pero la fe tiene que ser, ¿qué? Firme. ¿Qué dice la Biblia? A Dios crea que le hay. O sea, cuando usted va a creer en Dios, en el Dios de la Biblia, Él no se va a explicar a sí mismo. Usted lo tiene que creer que hay Dios. Que hay Dios en Israel, que hay Dios en México, que hay Dios en el mundo, hermanos. Ahora, mucha gente quiere practicar lo que se llama exorcismo. Hasta hay una película que se llamaba El Exorcista. Les recomiendo que no la vean, que una vez unos niños de aquí de la iglesia vieron esa película, El Señor de los Anillos, y estaba mi esposa y yo, y tocaron ahí donde vivíamos. Pastor, no podemos dormir, soñamos con monstruos, nos sentimos atormentados y llevamos días sin dormir. Y luego yo les pregunté, ¿vieron la película del Exorcista? Sí. ¿Vieron El Señor de los Anillos? Sí. ¿Vieron películas de espanto, de miedo, de terror? Sí. Y miren, está aquí mi esposa de testigo. Oramos por estos dos niños, como de 10 años. Pusimos las manos, ¿y qué llegó a suceder? Que salió una sombra grande de en medio de los dos y nos atravesó, algo invisible. ¿Qué era? Un demonio, hermanos. Ahora, las religiones y otros que son santeros, hechiceros, brujos, según ellos quieren sacar demonios, pero son del mismo equipo, hermanos. Y eso se llama exorcismo. Pero la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículos del 13 al 16, nos dice lo siguiente. Hechos 19, versículos del 13 al 16, dice: pero algunos de los judíos exorcistas
ambulantes intentaron invocar, fíjese que dice intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Y fíjese lo que dice: el que predica Pablo. Y dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ahora fíjese la respuesta del demonio. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué estaba dando a entender este demonio? No tienen ustedes a Jesucristo. ¿Con qué autoridad pueden hacer esto? ¿Ustedes quiénes son? Son de mi equipo. Ya los tengo yo para llevarlos al infierno. ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, fíjense cómo, desnudos y heridos. Los demonios, hermanos, tienen muchísima fuerza, más que un fisicoculturista, hermanos. No estoy exagerando, tienen mucha fuerza. Cuando nos ha tocado echar fuera demonios, yo duré una vez 4 horas en una mujer delgadita, estaba su mamá y su amiga. Yo terminé con mi ropa mojada de las calorías que quemé. Y el demonio salió. Y el demonio no quería salir. No me salgo, no me salgo. Él había confesado que el papá de ella lo entregó. Comieron de un pastel, fíjese. Nos reveló el mismo demonio. Pero el demonio salió. Ahora, estoy explicando todo esto y quiero decirles, todo lo que la palabra de Dios dice es verdadera. Escúcheme lo que le voy a decir. La Biblia no contiene palabra de Dios, es palabra de Dios. Amén. Déselo fuerte al Señor. Ahora mire, otra de las cosas es que también la ciencia tiene la verdad. Dios no está peleado con la ciencia. Y le voy a revelar algo. El libro de Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Quiere decir que todo ya lo sabe Dios, el 100%. Hay una cosa que no puede hacer Dios, es aprender, porque lo sabe todo. Ahora fíjese, Dios no está peleado con la ciencia. Nosotros en la escuela vimos en diferentes materias, en física, química, biología, etcétera, el método científico: observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley. Voy a poner un ejemplo de teoría. Charles Darwin, que el hombre proviene del mono. ¿Por qué se quedó en teoría? No se puede comprobar que nosotros como seres humanos provenimos del mono. Falso. ¿Ya lo están escuchando? Ahora fíjese. Discovery Channel hizo todo un estudio de que provenimos de Adán. Ahora, nuestro ADN, ¿qué es el ADN? Todos tenemos ADN. Ácido desoxirribonucleico, es un nombre largo.
es una escalera torcida como una trenza. ¿Y qué cree? Dentro de ella hay una numerología, y esos números corresponden a un número en hebreo, y están las letras YHWH, Yahweh. No hay vocales en el hebreo. ¿Y qué significa? Yahvé, Jehová, eso es lo que significa. ¿Y de dónde proviene? Si usted checa los evangelios, dice hijo de fulano, así, hijo de Adán, hijo de Dios, comprobado científicamente, hermanos. Provenimos de Dios, no del mono. Por eso se quedó en teoría, no se pudo comprobar, no llegó a hacer lo que es ley o principio. Es lo mismo, ley o principio. Ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Baja hacia el centro de la tierra. 9.81 metros por segundo. Ahora, Lucas, el escritor del Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos, es el mayor escritor de todo el Nuevo Testamento, con 40,000 palabras contra 36,000 que escribió el apóstol Pablo desde Romanos hasta Filemón. 40,000 palabras Lucas, 36,000 palabras Pablo, de Romanos a Filemón, en estos libros del Nuevo Testamento. Ahora, Lucas es el mayor escritor con solo 2 libros, Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos. Lucas tiene más detalles que los otros evangelios. Ahora, último capítulo de Juan, último versículo, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. En la medicina, hermanos, la evolución de la medicina se detuvo en el tiempo de Jesús, en el tiempo del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque había muchos milagros. Sin embargo, ahí estaba también Lucas. Era médico e historiador. O sea, Lucas era un hombre de ciencia, de acuerdo a los avances de aquel tiempo. Pero la medicina, si usted estudia medicina, paró la evolución del avance de la medicina por los milagros y sanidades que hacía Jesús. Den una ofrenda de aplausos. Ahora, a usted y a mí nos ha dicho Jesucristo en Mateo 6, en el Padre Nuestro, versículos del 12 al 15, dice ahí: venga, Señor, tu reino. ¿Qué estamos diciendo? Venga, Señor, tu gobierno. Venga, Señor, tu dominio. ¿Lo está viendo? En el cielo no puede entrar pecado e iniquidad. Por eso usted va a encontrar siempre que Él dice: sin mancha, sin arruga. ¿Qué significa sin mancha? Sin pecado, sin arruga, es sin atadura, sin iniquidad. ¿Lo va viendo? Allá, si usamos lentes, aquí en planeta Tierra,
Allá no se usan lentes, su vista es perfecta. Su cuerpo, si está enfermo, ahí entra perfecto. ¿Y por qué razón? Porque Jesús limpia todo. Isaías 53, Él nos limpió en 3 áreas, precisamente por su llaga, que dice, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, sanados. Cuerpo, enfermedades; alma, pecados; y espíritu, dolencias. Sanó las 3 áreas. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla de que somos sanos ¿en qué? Cuerpo, alma y espíritu. Me estoy yendo un poco rápido y escúcheme bien. Tenemos que traer el cielo a la tierra. ¿Quién lo puede hacer? Usted y yo. ¿Me escuchó? Tenemos que traer el cielo, que es todo perfecto, a la tierra. Por eso Jesucristo dice, ser santos porque yo soy santo. Otra parte dice, ser perfectos como yo soy perfecto. ¿Sabe qué está diciendo en un español sencillo? En un lenguaje actual dice, vivan en plenitud como yo, Jesús, soy plenitud. Denle una ofrenda de aplausos nuevamente a nuestro Señor. Ahora, Juan el Bautista, cuando inicia su ministerio, la primera frase que él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma primera frase cuando comienza el ministerio el Señor Jesucristo es la misma, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso que perdió Adán y Eva, que se lo entregó a Satanás, como mencioné en Lucas 4:6, se le entregó a él. ¿Qué llega a suceder? Que lo recuperó Jesús. Escúcheme bien. Dice otra parte de la Escritura, dice, yo Jesús he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10. Pero también menciona que Él vino a ¿qué? A recuperar lo que el hombre perdió. Por eso usted va a encontrar en 1 Corintios 15, 55 y 56, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Dónde está, oh muerte, qué? Tu aguijón. Ahora, entonces, vamos a ver un ejemplo de sanidad que hizo Jesús. Juan, capítulo 9, estaba un hombre pidiendo limosna, estaba ciego. Los apóstoles le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? La respuesta de Jesús, ni este pecó, ni sus padres pecaron. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
es para que la gloria de Dios se manifieste, como lo va a hacer esta tarde. Jesús agarra barro, fíjese el trasfondo. Adán significa barro rojo, tierra. ¿De dónde lo hizo? De la tierra. ¿Qué hace Jesús? Su saliva, agua, la palabra. ¿Lo va viendo? ¿Qué forma? Lodo. Así como formó Adán. Y Él restaura nuevamente la vista a ese ciego. Es llevado ante los fariseos y le preguntan a los fariseos: ¿cómo te abrió los ojos? Y dijo: pues Jesús me abrió los ojos. Dice: ese hombre, o sea, estaban diciendo los fariseos, es pecador porque lo hace en sábado. Y fíjese, cheque usted los evangelios. ¿Cuándo hizo los milagros? Los hizo ¿cuándo? En sábado, sabbat. ¿Lo va viendo? Ahora, siempre, fíjese bien, gracias, Él lo hizo, escúcheme bien, porque era el Señor del sábado, del sabbat. ¿Podría romper la ley? Claro que sí. Y fíjese, todos los milagros que hizo Jesús fue en sábado, siempre. Además, bueno, de otros días, pero Él rompía esa ley. Dice: ese hombre es pecador. Los fariseos opinaban de Él que era, ¿qué? Pecador, porque no guardaba el sábado. Ahora, ¿qué vemos? Este hombre, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice: no lo sé, pero a mí me abrió los ojos. Y fíjese, no sabía teología, no sabía Biblia ese hombre, y les da una arrastrada a los fariseos. Dice: Dios no oye a los pecadores, pero a los que temen al Señor, a ese oye. Y luego los padres vinieron, dicen: oiga, ¿este es su hijo? ¿Nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo ve? No lo sé. Y como temían ellos de ser expulsados de la sinagoga, de la iglesia, dijeron: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Ajá. O sea, ahí se avergonzaron de Dios, fíjense. Lo negaron los padres. Después tiene el encuentro con Jesús y dice: yo soy el que habla contigo. Y dice que ese hombre que era ciego, que ya veía, le adoró. Y los fariseos dicen: ¿qué? ¿Nosotros no vemos? Ustedes, por cuanto dicen que ven, pues están perdidos. Pero este hombre que no veía y ahora ve, tiene salvación. Ahora, fíjese, nuestra fe, hermanos, está apagada. Ahorita mi hermano nos hizo favor de prender las luces. La fe está apagada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encenderla. Entonces, les voy a dar aquí una revelación que la palabra de Dios lo menciona.
Jesús nunca oró por un enfermo. ¿Me escuchó? Y ciertamente decimos, bueno, vamos a orar por enfermos, pero en la práctica y bíblicamente Jesús nunca oró por un enfermo. Escúchenme bien lo que voy a decir. Jesús ordenó, mandó a la enfermedad. Miren, ¿por qué digo esto? La palabra de Dios nos revela de un centurión que está en Mateo 8, versículos del 8 al 10. Y este centurión dice, respondió el centurión y dijo, Señor, o sea, fíjese, él siendo un soldado, no le decía a cualquier persona Señor, a su comandante en jefe sí, pero al Señor Jesucristo seguramente hizo el saludo romano, se golpeaban con mano cerrada el pecho, era una demostración de respeto y hacían una genuflexión de cabeza. Hoy en día se utiliza la mano extendida y se pone en la orilla de la ceja para dar la demostración de respeto. Y el centurión dio la demostración de respeto de aquel tiempo de un soldado romano, centurión. Y fíjese lo que le dice centurión a Jesús. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo se sentía? Pecador, sucio. Y fíjese lo que revela este centurión. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí viene el razonamiento. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, yo soy centurión, tengo a mi cargo 100 soldados. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, ¿y qué dice ahí? Y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, ¿qué dice ahí? Y lo hace. O sea, la orden en la milicia no es negociable. Yo creo que es mejor así, jefe. No. Te doy la orden y la obedeces. No es negociable. Es ordenar, mandar. Haz esto y lo hace. Fíjense, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dice ahí? Tanta fe como este. O sea, les estaba diciendo a los apóstoles, miren, yo del diario les enseño versículos, viven conmigo, almuerzan, comen, cenan conmigo, nos dormimos en la misma habitación. Y no han aprendido, pero este llega y nos da una gran lección de fe. Vean, solo di la palabra y mi siervo sanará. Dice en el Evangelio de Juan, que dice, él tenía la prisa, dice, mi hijo está agonizando, se va a morir. ¿Saben qué le responde en el Evangelio de Juan? Dice, ve, tu hijo vive. Y el soldado no dudó, se regresó, le alcanza un subalterno soldado y le dice, oye, tu hijo está bien, está sano. ¿Cómo a qué horas? A la 1. Fue la hora en que me dijo Jesús, tu hijo vive. ¿Lo va viendo? Solo di la palabra. Esto quiere decir que aún a distancia se puede sanar una persona. Una vez estaba, un viernes, me habló una mujer, su hijo, fractura de cráneo, costillas rotas, brazo roto, etcétera, y estaba muy grave.
y por recomendación de otra persona cristiana me dijo, ¿puede orar por fulano? Le dije, sí, cómo no, y oramos. Estaba yo con un hermano de la iglesia, Arturo Herrera, estábamos orando por otro enfermo de cáncer en la aorta, y recibo la llamada. Cuando vi, era ella. Mi primer pensamiento, ya falleció, porque estaba muy grave. Recibo la llamada y llorando me dice, estoy llorando. Y yo dije, seguramente de dolor, fue mi primer pensamiento. Dice, de felicidad, porque las radiografías, el ultrasonido, el Doppler, salió muy afectado ayer, pero ahorita todo está perfecto. Ella lloraba de felicidad y de agradecimiento. Ahora, cuando usted va a imponer las manos, ahorita voy a enseñar algo importante. Jesús en Lucas 10:17 se nos enseña que volvieron los 70, aunque en el griego dice 72, 6 por 12. Volvieron los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dice, no se maravillen de esto, esto es natural. Maravíllense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y da una revelación, y vi caer a Satanás del cielo como un rayo. O sea, se refiere que en el Antiguo Testamento, Job 26:5, las sombras tiemblan en lo profundo, fueron arrojados al abismo. Antiguo Testamento, Job 26:5 y Lucas 8:31, está comprobado. Y le rogaban esa legión de demonios que no los mandase ir al abismo. Mándanos a ese hato de cerdos. Una legión, he encontrado 2 informaciones que es de 2000 demonios, o sea, de 2000 soldados, legión, según en el libro de Alejandro Magno y eso. Otras informaciones dicen que son 6000, me quedo con 2000, hermanos. Ahora, aquí voy a esto, de no imponer las manos con ligereza. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Fíjense, revelación de la palabra. Lo primero que Jesús trataba era con el pecado. ¿Sí me está escuchando? Lo primero que Jesús trataba era con el pecado. Y todo es por creer la palabra de Dios. Se ha vuelto ya como una costumbre en los congresos y todo, que tú confieses al Señor Jesús, pero no ponemos atención en la segunda parte de porque en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, dice, ¿es necesario que confieses que Jesús es el Señor? Sí. ¿Y qué pasa? Vuelven a su vida que siempre hacían. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y fíjese en esta segunda parte, y creyeres, ahí está la palabra fe, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, aquí hace el énfasis, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Y pensamos que ya nada más con confesar, ya soy cristiano. Pero es necesario tener un discipulado, tener un crecimiento ¿en qué? En la palabra. Muy bien. Ahora fíjese, Mateo 12:43. Una persona que no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Demonios. Mateo 12:43. Fíjese bien. Cuando el espíritu inmundo es del ejército de Satanás, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, desiertos, y no haya descanso. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y dice ahí, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hace muchos años me trajeron una persona muy enferma, estaba flaquita, ya piel pegada a los huesos. Pastor, ore por mi mamá, está muy enferma, está ya agonizando, tenía cáncer. Y puse la mano, ni siquiera entré al carro, en la parte de atrás del Volkswagen, y como si hubiera dado un flashazo de cámara, como un rayo, y ella sanó. Salió del carro, empezó a brincar y estaba gozosa. La invité a la iglesia para que tuviera crecimiento, la visitamos y ella fue a la religión popular. No, mira, la Virgencita te dio la sanidad, tenías que darle gracias a ella y todo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Toda dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? De Dios. ¿Y a quién se le dio gracias? Al que no lo hizo. Aunque segunda de Tesalonicenses capítulo 2 aparentemente hacen milagros, prodigios mentirosos, dice ahí la Biblia. Ahora, esta mujer, en el momento que toma la hostia, le estoy diciendo un testimonio real, cayó ahí y la enfermedad de cáncer, de inmediato hubo 7 enfermedades peores del cáncer. Al instante, finalmente esta mujer murió porque no glorificó a Dios. Ustedes recordarán que en los evangelios está escrito de Herodes, que decían voz de Dios y no de hombres, y él pues se le subieron los humos, y dice que vino un ángel y lo mató, y dice que expiró comido de gusanos, le salieron gusanos, hermanos. Toda gloria, honra, honor y adoración es para ¿quién? Para Dios, hermanos. Nosotros no tenemos que recibir ni una pizca de gloria. ¿Sí? Aun aunque le agradezcan, se pongan a los pies de Jesús. La gloria para Dios. Dios. Ahora, Primera de Corintios 12 se nos habla de los 9 dones. Y esos dones vienen ahí, los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Fe, milagros y sanidades. Fíjese bien, dice ahí dones de sanidades, está en plural.
Y usted se preguntará, ¿por qué no dice don de sanidad? Dice dones de sanidades, porque Dios ejerce una sanidad específica para cada enfermedad. Dones de sanidades. ¿Cómo se lleva a cabo estos dones de sanidades? Fíjese bien, pueden ser segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Ustedes recordarán mi hermano Raúl de la O, varios de ustedes lo conocieron. Yo lo conocí desde que inicié mi tiempo de cristianismo, cuando creí en él, en un campamento. Y él era un hombre que arrastraba los pies, se le salía la saliva por la boca. Lo voy a describir, pero es para que ustedes me comprendan. Hablaba como borracho. ¿Y qué cree? Licenciatura en biología. Hablaba un perfecto inglés. Tuvo maestría, carrera de psicología y se mueve en todos los dones. La vez que vino y nos dio profecía aquí en la iglesia, varios de ustedes lo recordarán, a cada uno se nos dio y se nos dio para la iglesia, y lo que dijo se ha cumplido cronológicamente. Ahora, es de los únicos profetas que yo he visto que lo que dijo se ha cumplido. ¿Por qué menciono a él? Fíjese bien, lo menciono por la siguiente razón. Porque él estaba muy enfermo. Cuando yo platiqué con él, escúcheme bien, nació muerto. O sea, neuronas murieron, etcétera, etcétera. Y en la escuela él me describe que le decían el babas. Se burlaban de él, hermanos. ¿Me está escuchando? Se burlaban de él. Le hacían bullying. Pero Dios lo levantó. Él no manejaba, tenía que alguien manejar por él. Y no he visto hombre que se mueva tanto en los dones espirituales como ese varón. La gloria es para el Señor. Pero hoy en día está completamente sano, perfecto en todo, hermanos. Ya no tiene esa parálisis cerebral. Un día me acuerdo que aquí jugábamos, cuando había pasto, jugábamos voleibol, y él, para atinarle a la pelota de lanzarla a la otra área, ¿qué llegó a suceder? Nunca le atinaba a la pelota. No podía coordinar bien los movimientos. Pero este es un testimonio de este hombre que Dios lo sanó. Esto quiero decir, segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Dios llevó años, pero hoy está perfecto. Esa es la función de ¿qué? Dones de sanidades. El don de milagros es instantáneo. Quiere decir, si quiero darle un tiempo del milagro que Dios hace, es 1/4 de segundo, el tiempo que usted cambia el acelerador al freno. 1/4 de segundo. Y ese don de fe se requiere de un ingrediente llamado fe. Fe es lo que mueve la mano de Dios. Fe, milagros, sanidades, dones de poder. Entonces, aquí, fíjese, una vez bajaron a un paralítico en una casa en medio, destruyeron el techo, y Jesús dice, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico,
hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego los fariseos, oye, este está mal. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuchicheaban. Y Jesús los delató. ¿Qué comentan? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad y poder para perdonar pecados, dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y sucedió. Ese es lo fuerte del Señor. Ahora, en Santiago 5, en el versículo 14, se nos enseña, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Alguien me puede ayudar a buscar el aceite por acá? No sé dónde lo dejaron. El aceite de olivo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice ahí, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los que tienen canas? No, los maduros en la fe. Los maduros en la fe. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Refuerza la oración, refuerza la orden, el mandato. Ahora, vamos a ver la fórmula de la oración. Esta fórmula de la oración, la fórmula es la manera en que tenemos que decir la oración. Así como cuando usted va a obedecer una receta, esa receta, pues usted dice harina, leche, esto, y revuelve, y pone los huevos, hace esto, el otro. Después se mete. Gracias, hermano. Déjamelo aquí, de favor. Ahora miren, aceite de olivo. Lo venden en las tiendas. No es 100% aceite de olivo el que venden, está mezclado con otros aceites. Este aceite lo hemos puesto. Hubo una persona que me dijo, véndame ese aceite, le doy 1,000 pesos. No se vende. No es un paliativo, no es algo que le va a hacer sentirse bien. Es un símbolo. Y fíjese bien, refuerza la fe. ¿Está escuchando? Es un símbolo del Espíritu Santo. A los reyes y a los sacerdotes, escúcheme bien, a los reyes y los sacerdotes se les ungía con aceite cuando eran elegidos. Samuel ungió a David, que iba a ser el futuro rey. Ahora, la manera de orar, nos dice la fórmula en la Biblia. Toda la respuesta está en la Biblia. Fíjese bien. En primer lugar, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Mateo 12:29 nos dice lo primerito que hay que hacer. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás, sus demonios, su ejército. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata. ¿Qué quiere decir? Que usted va a atar primero al hombre fuerte. Te ato, Satanás. Y dice ahí, y saquear sus bienes, echarlo fuera. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas, lo sueltes. Te ato, en el inglés, be bound. Te ato tu poder. Y usted tiene la autoridad, porque dentro de usted está Cristo. Está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienen la autoridad y poder. ¿Qué quiero decir con esto? Un policía, así usted lo ve, enanito, está vestido de azul, tiene su placa y tiene su pistola. Y él puede parar un tráiler haciéndole así. ¿Me está escuchando? Y así sea un enanito. No solo tiene poder su placa, su uniforme que representa una institución, poder judicial, sino tiene poder su arma. Romanos 13, no en vano lleva la espada. ¿Lo va viendo? Usted y yo tenemos autoridad ante Satanás, su gobierno de Satanás, su dominio, su ejército, para echarlo fuera. Ahora fíjese lo siguiente: el derecho legal que le corresponde a Satanás, Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. ¿Cuál es el derecho legal? Los desiertos. Desierto de Durango, desierto de Chihuahua, desierto de Kalahari, Golfo Pérsico, Arizona. Los desiertos están llenos de demonios. Egipto. Pero escúchame bien. Es un derecho legal. Nos ha tocado en la experiencia que los demonios dicen, no me salgo, no me salgo y no me salgo. Y son caprichudos. ¿Saben qué hemos hecho? Bueno, derecho legal, se cancela tu derecho legal de mandarte al desierto. Lo mandamos al abismo, un lugar que no les gusta. Lucas 8:31. Y le rogaban a Jesús que no los mandase ir, ¿a dónde? Al abismo. Entonces Mateo 12:29 dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata? Ahí está la fórmula de la oración. Y antes de esto, usted va a decir precisamente Juan 14:12. Juan 14:12 nos dice claramente en la Biblia, de cierto, os digo. Fíjense, cuando en la Biblia dice de cierto, otras versiones dice en verdad, el griego dice amén, amén. Así es, así sea. Amén, amén, de cierto, en verdad. Fíjese bien, el número 2 en la Biblia significa que la cosa va en firme. Una manera hebrea y griega que dice, quítate la cerilla de tus orejas. Escúchame bien, es una promesa para ti, tómala. De cierto os digo, el que en mí cree, en Jesús, las obras que yo Jesús hago, mayores ella las hará. Ahí ponga su nombre, sea usted hombre o mujer, sea niño o niña.
mayores gloria las hará, mayores Alejandra las hará, mayores Crescencio las hará. Ahí ponga su nombre. ¿Qué hizo Jesús? Echó fuera demonios, paró una tormenta, hizo milagros, sanó enfermos, etcétera, etcétera. Lo que hizo Jesús lo puede hacer usted, porque escrito está y dice: y mayores que ésta las hará. O sea, usted va a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. Dice: porque yo, Jesús, voy al Padre. Ahora fíjense la fórmula: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, ¿qué promesa hay? Yo, Jesús, lo haré. ¿Lo está viendo? No estoy empleando mis pensamientos, está en la palabra. Y dice: ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, es para la gloria de Dios. Amén. Ahora, fíjese. Entonces aquí es cuestión de práctica, hermanos, de intentarlo. Tal vez las primeras veces falle, pero inténtelo. ¿Cuál es la solución? Vuelva a la palabra, vuelva a leerla, le va a entender. Dios, el Espíritu Santo, le va a revelar. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero si usted está ahí ante el televisor, está con su control, cambiando, y no lee la Biblia, no la medita, no ora, ¿cuándo? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Lo que dice la palabra. Este general del ejército leproso, su sirvienta judía le dijo: allá hay un Eliseo, profeta, que te puede sanar. Y fue a verlo. ¿Cuál fue la orden de la palabra? Escuche bien: zambúllete 7 veces. ¿Dónde? En el Jordán. Y él decía: no, voy a ir mejor a Huastepec, voy a ir mejor a Jacuba, voy a ir aquí, allá, son mejores albercas, están limpiecitas. Pero si te dice: en las aguas del Jordán, tienen que ser ahí, conforme a la palabra, hermanos. Y él lo tuvo que hacer, se zambulló 1, 2, hasta las 7. 7ª vez salió no leproso, salió con piel nueva. Lo voy a decir así, todos los que hemos sido padres, como las pompas de un bebé, suavecitas. Si algo falla, vuelva al manual. ¿Cuál es el manual? La Biblia, la palabra de Dios. Vuelva a checar por qué fallé. Cuando usted compra un aparato y lee, ¿no falla? Lee el manual y le va a entender una y otra vez hasta que lo entienda. Una vez que compré un celular, yo no podía, y leí 3 veces el manual. Y Dan me dice: ¿qué estás haciendo, papá? Le dije: pues estoy intentando encender el celular, no sé. Ay, préstamelo. Como él manejaba varios celulares, agarró los 2 dedos pulgares, clac, al mismo tiempo, y lo encendió. Yo llevaba ya 2 horas y no podía ni siquiera encenderlo. Pues él, como ha leído varios manuales, rapidísimo. Ahora, fíjense bien. Jesús una vez intentó sanar a un hombre y le dice: ¿qué ves? Dice, él, el que Jesús había orado, había mandado la enfermedad, mirando dijo: veo los hombres como árboles.
pero los veo que andan. ¿Qué hace Jesús una segunda vez y sanó? ¿Lo ve? Volver a intentarlo. Para crear el foco, Tomás Alva Edison, mexicano, nacido en Durango, mexicano, fíjense, que inventó el fonógrafo. De aquí, del foco, provino ¿qué cosa? El bulbo. El bulbo vino el circuito integrado Texas Instrument. Del circuito integrado el chip, microchip. Vean, toda la evolución. Gracias a qué. Y le decían que era un fracasado. Dijo, no soy ningún fracasado. He hecho 10,000 intentos para descubrir el foco. Y lo descubrió. Persistir, insistir, no se rinda. Funciona, hermano, porque está en el manual. Ancina dice el papel, ancina se hace. Si usted obedece el papel, funciona, hermanos. Ajá. Los discípulos, vino un papá y le dijo, echen fuera al demonio, y no pudieron los apóstoles. Y el papá de ese muchacho dijo, tus discípulos, tus apóstoles no pudieron. Y Jesús dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Ya les expliqué una y otra vez. Tráeme al muchacho. Y Jesús a la primera salió, porque era un hombre que tenía la palabra y un hombre que oraba. Por eso esa mujer que estaba con flujo de sangre, que tocó su manto, el nivel de oración, de la comunión que tenía Jesús con Dios. Marcos 1:35, siendo aún muy temprano, muy de mañana, Jesús iba y oraba, fíjense, y era un hombre más ocupado que cualquier presidente o primer ministro del mundo, sumamente ocupado, pero se daba tiempo para tener comunión con Dios. No hay excusa. Cuando le preguntan, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué responde Jesús en Mateo 17:21? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se pudo o no se pudo? Y por eso Jesús dice, vayan por el pan, esto, el otro. Y tuvieron errores, lo intentaron. Pero cuando Jesús se fue, Pedro, Pablo, Tomás, todos los apóstoles hacían milagros, hermanos, incluyendo Judas Iscariote. ¿Está escuchando? Porque tuvieron al mejor maestro, Jesucristo, las 24 horas del día. Almorzaban, comían, cenaban con Él, convivieron, jugaban ahí, se bromeaban. O sea, no crean que Jesús era aburrido. Cuando Jesús iba a agarrar a Pedro que estaba hundiéndose, Jesús no lo regañó, dijo, hombre de poca fe. Le dio la mano y lo levantó del agua, como cuando nuestros hijos se aprendieron a caminar, que caían y nos daba risa, pero aprendieron a caminar, y ya después ellos mismos hacían milagros, sanidades. Ahora, es importante dentro de esa oración lo siguiente: mencionar el nombre del Espíritu. Vean que Jesús, ¿qué decía? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, me llamo espíritu de enfermedad, me llamo espíritu sordo, me llamo espíritu mudo.
Me llamo espíritu sordo y mudo. Está registrado en la Biblia. Me llamo espíritu de mentira. ¿Lo va viendo? El mismo demonio. Ahora, si no va a preguntar, generalice. Satanás. Ata a Satanás, su poder, su gobierno y su ejército es atado. Derecho legal, mandarlo al desierto. Recomiendo, mándelo al abismo. A la primera. A ver, Juan Juárez, ¿puedes venir? Por favor. Lucas 13:11. Lucas 13:11. ¿Qué me dice la Biblia? Sí. En Lucas 13:11, ayúdame a mover esto para... Ponlo acá. Sí, ahí. En Lucas capítulo 13, versículo 11, la palabra de Dios nos dice que había una mujer con espíritu de enfermedad. ¿Cómo estaba? Encorvada, tenía joroba. Fíjese bien, una enfermedad psicosomática. Psique, de ahí viene la palabra psicología. Quien no es cristiano, quien no conoce de Biblia, y si usted estudia una carrera, psique significa mente. Pero psique significa precisamente que es alma. ¿Qué se encuentra en el alma? Raciocinio, pensamientos, emociones que son sentimientos y voluntad que es decisión. Psique, alma, cosas espirituales es lo que provoca enfermedades, según la biodiversidad. Fíjese bien, quiere decir que las enfermedades del alma provocan enfermedades. Y quiero ya para terminar esto, antes de dar el ejemplo, fíjese bien, la maldición nunca viene sin una causa. A ver, dígalo. La maldición nunca viene sin una causa. ¿Me está escuchando? La gran mayoría es por las cosas del alma, la falta de perdón, raíz de amargura, cáncer, diabetes, tristeza. Y si usted va mencionando, cada enfermedad tiene una causa: gripa, tos, etc. Ahora, psique, alma, soma, cuerpo, son palabras en griego. Psicosomático, psique, cosas del alma provocan ¿qué? Cosas del cuerpo. Yo les dije de Isaías 53 que Jesucristo, por su llaga, por su sacrificio, vino por tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, enfermedades; alma, pecados; y espíritu, dolencias. Ahora fíjese, ahorita voy a hacer primero la práctica. Ayúdame a mover Fíjese, la iglesia se caracteriza y se va a caracterizar por la palabra sanidad. Esta iglesia, de aquí va a venir el crecimiento. ¿Me está escuchando? ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor y la pastora? No, ustedes. ¿Quiénes se reproducen? ¿Los pastores? No, son las ovejas. ¿Lo va viendo?
Un día que estaba un endemoniado aquí, todos me voltearon a ver, como diciendo, échelo fuera, pastor. ¿Y saben qué les dije? O lo echan fuera o se queda adentro. Y me han hablado por teléfono, pastor, tengo un endemoniado, tengo esta tal situación, venga rápido. No, pues yo me encuentro a 3, 4 horas de donde está usted. Hágalo usted. Sencillo, nada más use el nombre de Jesús. ¿Lo va viendo? ¿Dónde está Barbarita? Aquí. Un día me llamó, pastor, venga rápido, está una endemoniada, esto y el otro. Le dije, hermana, el Cristo que yo tengo y el Dios que yo creo es el mismo que usted cree. ¿Qué me respondió ella? Sí. Pues hágalo, nada más mencione el nombre de Jesús y échelo fuera. Es todo. Mi hijo una vez cuando estaba pequeño en la primaria me dijo, papá, hazme mi tarea. Le dije, no, hazla tú. Porque si tú haces las cosas por él, se volverá, ¿qué? Un inútil. ¿Me está escuchando? Si usted hace las cosas por el otro, aunque las haga mal, pero que las empiece a hacer, hermanos. Y miren, es mejor trabajar con el error que trabajar con la nada. ¿Me escuchó bien? ¿Y cómo va a aprender? Si falla, regrese a la palabra. Regrese a la palabra. Fíjese, vamos a hacerlo en práctica. Y ahorita lo vamos a hacer con el Señor que está aquí en silla de ruedas. Acércate. Fíjense. Lo primero es hablarle del Evangelio a la persona. Mateo 12:43. El pastor, el predicador, el evangelista, el que predica la palabra, se le predica. Alguna parte de la Biblia, mira, había el hijo pródigo que se alejó del padre y gastó todo cuanto había recibido de la herencia, vivió la vida loca. Se le acabó el dinero, le dieron de trabajo de ser pastor de puercos, de cerdos. La comida de los puercos le sabía sabrosa. Pero él, como era hijo de papi, él dijo, volveré a la casa de donde salí. Y estaba practicando la oración. Tómame, no como hijo, sino como uno de tus jornaleros. Y él empezaba a practicar, regresó, y el padre lo vio desde lejos. Y el padre corrió, o sea, imagínese, lleno de barba, lleno de costras de mugre, oliendo a orinas y materia fecal de puerco. ¿Qué cree que hizo el papá? Lo besó, aún oliendo así, hermanos. ¿Lo van viendo? Y le dice a los sirvientes, a ver, vengan, me lo bañan y me lo visten de etiqueta, de gran gala. Mátenme al animal gordo. Es lo más triste de esa historia. ¿Quién era el animal gordo? Fuerte. Jesucristo es el sacrificio de Jesús, hermano. ¿Y qué hicieron? Una gran fiesta. Lucas 15:10, ¿qué dice? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen pachanga. ¿Lo va viendo? Ya una vez que está vestido de gala, el padre le pone el anillo. Es como si Dios te diera la tarjeta de crédito. Lo que tú firmes, ponlo a mi cuenta. ¿Me explico? O sea, tú tienes poder y autoridad.
ya recibió el Evangelio, puede usted conducirle. Repite la oración: Señor Jesús, Señor Jesús, te recibo en mi te corazón, recibo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados. me arrepiento de mis pecados. Yo sé que he hecho mucho mal, Yo sé que he hecho mucho mal, me avergüenzo de ellos, me avergüenzo de ellos, pero gracias pero gracias por tu sacrificio, por tu sacrificio, porque me limpiaste de todos ellos. que me limpiaste de todos ellos. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Amén. Amén. Fíjense, él, número 1, ya creyó en la palabra. 2, ya confesó con su boca, Romanos 10, 9 y 10 y 11. Ahora fíjese, él viene con una enfermedad, y aunque va a ser práctica, si está enfermo, va a sanar, aunque es práctica, fíjense. Ahora fíjense, ponte frente a mí, aquí, que te vean, ahí. Como ya confesó, no voy a poner las manos con ligereza. Ya está limpio. El espíritu inmundo ya salió, y usted puede garantizar que sea sellado con el Espíritu Santo. Séllalo con tu Espíritu Santo. Ese vacío ahora es lleno, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué va a estar dentro de él? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo están viendo? Ahora fíjense, voy a aplicar Juan 14, 12 al 14. Fórmula de la oración. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que me dice Juan 14, 12? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Padre, en el nombre de Jesús, agrego a quién, al Espíritu Santo, y con el poder de tu Espíritu Santo, eso puede ser para toda enfermedad, pero usted puede mencionar espíritu de enfermedad, espíritu ciego, espíritu sordo, espíritu mudo, enfermedades del oído, espíritu sordo, enfermedades de la garganta, espíritu mudo, toda enfermedad, cáncer, diabetes, espíritu de enfermedad. Lucas 13:11, mujer que tenía espíritu de enfermedad, y Jesús lo sanó. Y fíjense, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, te ato, ¿sí? Mateo 12:29. ¿Cómo puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Y después, ¿qué cosa? Saquear sus bienes. En el nombre de Jesús, Satanás, te ato y te ordeno que salgas fuera. Suéltalo. Ahí está funcionando el poder. ¿Ya lo van viendo? Y luego, fíjese bien, ordena sanidad. Ordeno sanidad, libertad, normalidad. Desato los dones de poder, fe, milagros, sanidades, 1 Corintios 12. Y hablo la operación de milagros, que sería lo mejor. En el nombre de Jesús, sé sano, sé libre y sé normal. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? ¿Está sano? Déselo fuerte al Señor. Ahora, Santiago 5 dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe, ¿qué va a pasar? Sanará a quién? Al enfermo. Y fíjese bien aquí,
Y si hubieren cometido pecados, ¿qué dice ahí? Les serán perdonados. ¿Sí me está escuchando? Dios obra el milagro de la sanidad, y si él tiene pecados, es limpiado por Santiago 5. ¿Lo va viendo? Es decir, si no hubo aceite, oré sin aceite. Una gota es suficiente. Una gota. Lo unjo. ¿Sí? Y hago lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, reprendo y ato todo poder de Satanás y lo echo fuera, lo envío al abismo aquella hora, en el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre y sé normal, en el nombre de Jesús. Amén. Desato los dones de poder, fe, milagros, sanidades. Hablo la operación de milagros. Y Juan en este momento es sano, libre y normal en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Ahí usted puede mencionar los dones de poder y también derramar la sangre en él. Fíjese lo que voy a decir. Como sacerdote del Dios Altísimo, somos reyes y sacerdotes. Menciónelo en su oración, en lo que está diciendo. Como sacerdote del Dios Altísimo, derramo la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, donde llevaste nuestras enfermedades y por tu llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús, que Juan sea sano, libre y normal, en el nombre de Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor. Ahora, mi hermano José Juan, venga para acá y tráigase 2 sillas. Mi hermano José Juan Mendoza, papá. ¿Tienes un pie más chico que el otro? ¿No? ¿Todo bien? Ok, pasa a tu lugar, gracias. Ahora, Santiago 5 me dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Un anciano no es porque tenga canas, es porque es maduro en la fe. Y dice: y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Sí? La oración de fe sanará al enfermo. A ver, Alejandra, ven. Siéntate aquí. Póngase enfrente, hermano. Y Dios le va a sanar de sus pies. Ajá. Entonces mi hermano va a levantar sus talones. Levántelos. Sus talones. Ya lo ha hecho usted. Si alguien quiere filmar aquí de cerca, traigan su celular. ¿No hay nadie? Bueno, fíjese bien. Mi hermano va a ordenar, ¿sí? Con todo lo que aprendimos, ordene. A ver, ¿hay diferencia en sus pies? ¿Unos 2-3 milímetros? ¿Cuánto? ¿Mandé? Como 4 o 5 minutos. Ahí está, fíjense. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, de acuerdo
dado, Señor Dios Santo, de la sanidad en tu nombre, Padre, vamos a dar la orden, Señor, en el nombre de Jesús. Ordenamos que estos pies estén normales, Señor Dios, en tu precioso nombre lo estamos suplicando, Padre. Ordenamos en el nombre de Jesús que estos pies crezcan y sean normales. Amén. Ahí está. Ya el pie izquierdo ya creció, ¿verdad? Ahí están iguales. Bien, pasa a tu lugar. Gracias. Ahora, pase por favor con la silla de ruedas. Si quiere quitar aquí mi hermano. La silla las puede recoger. Ahora, déjenlas ahí recargadas, hermano. Miren, ¿cómo se llama? Perdón. Juan Javier Corona Borjas. Juan Javier Corona Huerta. ¿Ah? Borjas con B. Cuerdas. Borjas. Borjas. Juan Javier. Ok, Juan Javier. Acérquese, hermano. Él es diabético. ¿Perdió ya la vista completamente o...? La perdió completamente apenas. Ok. Hace un mes. Fíjense. Jesús sana toda enfermedad. ¿Sí? Entonces, mi hermano lo va a ungir. ¿Sí? Una gota. Estamos viendo la práctica, Y no es necesario que esté el pastor, la pastora, sino un miembro maduro en la fe de la palabra. Y él va a orar, mi hermano. Si no se ve resultado al instante, hermanos, no se desanime. Dios va a hacer la obra, o sea, de segundos, minutos, horas, días, semanas, pero Dios lo hace. Se requiere la fe de Él y Él va a dar fe prestada a Él, y de esa manera va a actuar el milagro. Si Él ha venido es porque tiene fe, y si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjese, ¿qué predomina? Un espíritu de enfermedad. La vista, que dijimos, espíritu ciego. ¿Sí? Y Dios va a normalizar sangre, va a normalizar su vista. Si no sucede ahorita, en semanas van a testificar que Dios lo hizo. Ya se ungió con aceite, únjalo. ¿Sí? Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, reprendemos y echamos fuera toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Espíritu de ceguera, ordenamos en el nombre de Jesús que salga de esta hora en el nombre precioso de Jesús, amado Jesús. Gracias, bendito Dios. Se sana, se libre, se normal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reprenda al espíritu de enfermedad y espíritu ciego. Pongan las manos en su vista. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu ciego, en el nombre de Jesús, sales fuera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Gracias, hermano. Pase a su lugar. Pase a su lugar. Por último, ponga su mano en su cabeza. Ahora fíjese, voy a ordenar, voy a mandar. Aún, por ejemplo, si usted no se pusiera la mano en su cabeza, Dios va a actuar. ¿Por qué? Porque es omnipresente nuestro Dios.
El Espíritu Santo va a ir hasta su lugar y le va a sanar. No es necesario que oremos persona por persona. Al mismo tiempo, Dios va a obrar sanidad. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, Satanás, yo vengo en contra de ti en el nombre de Jesucristo y ordeno aquí y ahora que seas sano, sana en el nombre de Jesús. Desato los dones de poder que son fe, milagros, sanidades. Hablamos la operación de milagros. Desatamos los dones de poder, fe, milagros, sanidades. Y como sacerdote del Dios Altísimo, derramamos en cada uno de los presentes la sangre del Cordero, donde tú llevaste nuestras enfermedades. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Y en el nombre de Jesús, que tú seas sano. En el nombre de Jesucristo, recibe aquí y ahora tu sanidad, tu libertad, tu normalidad, en el nombre de Jesús. Amén.